para poder ver mejor las imágenes. Las imágenes se pueden hacer también más pequeñas. Ya ves que el viernes o el jueves tenía problemas con Sí, pero creo que también como que no estaba tan enfocado. Ahorita sí lo veo mejor, de hecho. Ahí se pueden buscar las imágenes que se necesitan. Sí, gracias. Bueno, algunos de ustedes ya les habrá tocado en otra ocasión que les presentara este tema. Realmente la esencia de la plática es la misma, solo un poquito más abreviada, pues porque me comentaron que a fin de cuentas, pues la placa de tórax es algo muy común en la consulta, cuando llegan los pacientes. Entonces, parte de hacer pues una interpretación adecuada es que cuando nosotros la apreciamos, puede identificar lo que es normal, y también para poder identificar lo que es normal, pues es importante saber que respecto a la técnica hay ciertos artefactos o ciertas imágenes que nos pueden hacer confundir y pensar que puede ser algo patológico cuando realmente no lo es. Entonces, pues el objetivo principal es volver a retomar estos puntos para que los tengan bien presentes, identificar, como les digo, las estructuras normales y algunos ejemplos de las patologías más frecuentes que ustedes pueden ver en su consulta. Como bien saben, en cualquier radiografía hay varias densidades, como ya hemos visto previamente, que tenemos que reconocer. Esas densidades nos pueden hacer sospechar de cierto tipo de tejido. En este caso, las 5 densidades principales es la densidad aire, que va a ser lo más radiolúcido o negrito o oscuro que podamos ver en una radiografía, en este caso, por ejemplo, en el tórax, que vienen siendo los campos pulmonares. La densidad de la grasa, que es una densidad más intermedia, es entre el negro y el blanco, pues es como un grisecito que puede estar ubicado, asociado a la densidad de los tejidos blandos. En las porciones pues más periféricas podemos ver un poquito de esa densidad, que vendrá siendo pues más o menos como aquí también, pues entre la piel y el tejido celular subcutáneo, en los tejidos blandos también puede haber un poquito de grasa, o incluso en algunos pacientes, las mujeres, igual tal vez en esta plática no se vea tan franco, pero ahorita vamos a ver otra, donde pues, la parte de los pechos, donde está el tejido fibroglandular y la grasita, pues también se puede ver más con esa densidad franca que nos pueda dar una interfaz entre la de los campos pulmonares, que es lo más gris, y ya luego esa densidad, lo más oscuro, y ya esa densidad que se ve como más grisecita. Volviendo a la densidad de los tejidos blandos y el líquido, si se fijan, cuando el líquido, el agua, ya puede ser por un derrame o un sangrado, nosotros no podemos decir nada más por una placa si eso es líquido franco pleural o es sangrado, pero lo vemos blanco. Entonces vemos, por ejemplo, en este caso que borra los ángulos cardiofrénico y costodiafragmático y es una densidad blanca, pero dentro de lo blanco no es lo más blanco, porque hay todavía otras dos densidades, que la segunda sería la densidad calcio, que es la de las estructuras óseas, ¿no? Vemos bien pues, la densidad blanca de los cuerpos vertebrales, de los arcos costales, de las clavículas, y lo más blanco que podemos ver es la densidad de los metales. Y podemos ver algún paciente que tenga ya, que sabemos que le colocan un marcapasos y que podamos ver las puntas proyectadas hacia la silueta cardíaca, o en este paciente, muchacho, que se paga una moneda, y pues vemos definitivamente el cambio de la densidad abrupta que se proyecta sobre la estructura ósea que es la columna y pues el metal, ¿verdad? Entonces, pudiendo identificar estas densidades, también es importante considerar que nuestra placa está adecuadamente tomada. También hay 5 puntos para valorar una radiografía, que es la penetración, a grandes rasgos, es, por así decirlo, la potencia de manera burda, la potencia en la que incide el rayo sobre el cuerpo. Entre más penetre ese rayo, va a haber una mayor diferenciación entre las estructuras y va a hacer que el aire se vea más oscuro. La inspiración es lo referente al paciente, en que si el paciente tiene una inspiración adecuada y expande completamente la caja torácica, pues vamos a poder definir muy bien la parte inferior de la silueta cardíaca en contraste con el diafragma y pues viendo los ángulos, ¿no? Los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. Si el paciente no inspiró adecuadamente, sobre todo si queremos ver, no sé, si tenemos sospecha de un proceso neumónico, un derrame o algo así, vamos a ver ahorita unos ejemplos. Esta parte, como no está bien expandida por aire, se va a ver más blanquita entre la trama vascular o puede haber un poco de líquido, lo que quiera, y entonces nos puede confundir cuando simplemente es un artefacto condicionado por la técnica. Doctora, perdón, ¿y cómo podemos...? Costales posteriores que vemos.
decimos que una placa está bien inspirada cuando contamos entre 8 y 10, estamos contando así cada uno, y cuando son menos, pues entonces decimos que no inspiró bien el paciente, ¿sale? Entonces, de ahorita igual lo vamos a ver en imagen para que quede todavía más claro. En lo que respecta a la rotación, pues es simplemente cómo el paciente está acomodado respecto a cuando incide el haz del rayo sobre él. Si el paciente está rotado más hacia un lado o hacia el otro, puede hacernos, dependiendo de lo que queramos valorar, en este caso en la radiografía de tórax, si no lo pedimos intencionadamente y no detectamos que el paciente está rotado, podemos pensar que a lo mejor hay asimetría de los campos pulmonares y entonces vemos un campo pulmonar más grande que el otro y podemos entonces buscar otras cosas y pensar que hay una patología cuando realmente no lo hay, pero pues entonces ya nos apoyamos, les digo otra vez, a que podamos ver por clínica o algunos otros hallazgos extras que nos puedan apoyar. Dice, por ejemplo, si hay una telectasia, entonces decimos, pues se está condicionando el cambio de la simetría de ambos campos pulmonares. Igual, también lo vamos a ver. Y en cuanto a lo que respecta a la magnificación, también tenemos al paciente, atrás está el chasis, que es el que recibe el haz del rayo, y pues el haz se proyecta y el paciente puede estar de frente al haz o posterior a él. Entonces vamos a decir si una proyección se toma posterior-anterior o se toma antero-posterior. La silueta cardíaca va a estar más de manera normal, se proyecta en nuestro cuerpo más hacia anterior. Entonces, en una proyección antero-posterior está como más alejada del chasis, porque está la silueta aquí y incide el rayo, entonces puede dar la impresión de que la silueta se ve más grande de lo normal y nos pueda confundir que nosotros podamos creer que es una cardiomegalia, pero entonces nosotros detectamos, qué tipo de proyecciones. Entonces, sutilmente se puede ver el corazón más grande, le podemos tomar el índice cardiotorácico. Hay veces que, aunque el corazón está tan grande, no sé, que abarca más de medio pulmón, por ejemplo, que está todo desplazado, lo vemos muy grande, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, aunque la proyección sea antero-posterior o posterior-anterior, pues esto no es por la técnica, o sea, el corazón está francamente agrandado y ahí pues no hay ningún problema en hacerse este tipo de diagnóstico. Este tipo de proyecciones, pues idealmente sería, si pudiéramos en un mundo de ensueño, a todos los pacientes pedirles proyecciones posteranteriores porque sería como lo más fidedigno. Sin embargo, hay pacientes que están postrados en cama, que nosotros no nos podemos levantar, que no cooperan, que están en terapia intensiva. Entonces, hay ocasiones que simplemente el clínico quiere valorar si colocó adecuadamente un catéter o un tubo endotraqueal, o simplemente si ya se conoce el paciente con derrame y ver si se está drenando adecuadamente el derrame y está disminuyendo el tamaño, o si el proceso neumónico está disminuyendo, pues es como comparativo. Realmente no nos vamos a poner así nuestros moños de decir que quiere una proyección posterior-anterior, porque eso igual se puede valorar una proyección anterior-posterior. Esta es una posterior-anterior, ¿verdad? Sí. Entonces también la anterior-posterior sería que la silueta cardíaca estaría invertida. No, igual se ve similar, o sea, proyectada igual, el ápex de este lado, del lado izquierdo, pero lo que va a hacer es que se va a ver más grande. Igual también, pues cuando se toma la proyección, bueno, a veces la rotulan porque a veces genera la confusión de que uno que cree que pueda tener electrocardio o algo así, que el ápice está proyectado al lado contrario o algo así, pero pues es algo que desde la posición del paciente, comentando con el técnico, pues bueno, cómo se toma la placa. Pero así a simple vista nos puede confundir, o sea, se va a ver igual los campos pulmonares y la silueta, digamos, la orientación en cualquiera de las dos. Pero hay ciertos hallazgos sutiles respecto a las estructuras óseas, ahorita que vamos a ver, para decir si es anterior-posterior o posterior-anterior. Y por último, la angulación. La angulación sería, pues, teniéndose al paciente de frente, el haz, que incide está como angulado hacia arriba, angulado más hacia abajo, hacia un lado, que también nos puede generar diferencias en las proyecciones, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, en cuanto a la penetración, lo que les comentaba, la infra y la sobreexposición, un paciente que está infraexpuesto al haz de rayos X, lo que hace es que no es tan potente. Entonces, la parte de los tejidos blancos, lo que se ve así como más periférico, que es lo que vemos como entre gris y medio blanquito, aquí pues todavía está como sobrepuesto. Entonces, hace que no podamos valorar adecuadamente los campos pulmonares. Un parámetro subjetivo para decir que una placa está adecuadamente tomada en cuanto a la penetración se refiere es que podamos ver adecuadamente la columna y que hay una diferenciación de las estructuras, decimos que una placa está tomada adecuadamente.
Sin embargo, también puede pasar lo contrario. Tal vez no se note tanto, o entonces, igual con la luz del cañón, pero si se fijan en esta placa, que es una radiografía técnicamente adecuada, se alcanza a ver el aire, lo oscurito del parénquima pulmonar, pero también necesitamos ver el patrón o la trama vascular. Se ve así simétrico, se ven como estas líneas que parten desde los cilios. Y en esta placa, bueno, medio se alcanza a ver un poquito, pero no se proyecta así como lo más distal. Entonces podemos sospechar que a lo mejor esta radiografía está sobreexpuesta, está más penetrada. Entonces esto da la impresión de que hay como más aire y a lo mejor podamos pensar, el paciente tiene atrapamiento aéreo, tiene enfisema. Vemos, no sé, si está bien inspirada, la placa aparentemente se ve bien inspirada, y pues ya consideramos otras cosas clínicas, si el paciente, no sé, si es fumador o no, si es joven o es anciano. Buscamos otros datos, por ejemplo, también, igual más adelante lo voy a hablar un poquito más, como por ejemplo la cefalización del flujo, que por ejemplo, de manera normal, pues la trama vascular se proyecta con un calibre un poquito más grueso hacia inferior por gravedad, y hacia superior se va perdiendo, se van haciendo como unos hilitos, pero aquí técnicamente pues ni se ve. Entonces que pueda haber una inversión de ese flujo, pero que de todos modos pues no se alcanza a ver en la placa. Entonces les digo, son muchos factores, pero aquí les digo, dentro de la experiencia, porque puede parecer la sobreexpuesta similar a esta, pues uno se va dando cuenta de ese tipo de situaciones en las que dicen, ay, creo que esta placa está normal, o tal vez aquí el rayo penetró un poquito más de lo normal, junto con la clínica sobre todo, ¿no? Apoyándose. Es lo que comentábamos, perdón. Le interrumpo, en la placa anterior, en la imagen anterior, Sí. interesaría aquí, me han tocado muchos pacientes en donde les dicen, por ejemplo, estoy viendo ya hay una trama que para mí es normal, pero que le dicen, ¿sabes qué? Está muy congestionado, tienen inflamados los pulmones porque has fumado mucho, etc. Sin embargo, me ha tocado ver a mí la radiografía y me parece normal. ¿Sería alguna medición, algún grosor o algo como para determinar si la trama bronquial está normal? Como en este caso, pues. Sí, bueno, igual, pues los bronquios normalmente, pues en una placa los podemos llegar a ver, por ejemplo, cuando hay un signo del broncograma, que podamos ver la porción más radiolúcida como lo más negrito en el circulito, y que al lado podamos ver un vaso, o que si hay un proceso, no sé, una neumonía o algo así, que pinte todo blanquito alrededor y se pinta bien el bronquio. Pero a veces en una placa así normal está medio como de, vamos a buscar el bronquio, no se ve así como a simple vista como si vieras la silueta cardíaca o cualquier otra estructura. En lo que a la vascularidad se refiere, sí, la vascularidad no hay como una medida como tal, pero efectivamente el calibre de la vascularidad se ve más grueso hacia inferior y hacia superior es más delgadito, es algo así como 2:1. Cuando esa relación es 1:1 o incluso mayor, respecto a lo inferior con lo superior, podemos decir eso, lo que les comentaba de la cefalización del flujo, otros datos indirectos también de que pueda tener datos incluso de insuficiencia cardíaca o congestiva, que pues además apoyamos si hay cardiomegalia o no. A veces los cilios pulmonares se pueden ver más prominentes, sobre todo del lado derecho, asociado pues una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, sí. Y aparte también hay otro dato, normalmente por lo general uno o dos vasitos nos va a tocar que los veamos como telescopiados, que queden como rectos, y siempre va a quedar bronquio y un vaso. Entonces, saber como el ojito blanco y el ojito negro. Normalmente un paciente va en una relación 1:1. Entonces, si hay duda de que están muy gruesos los vasos por congestión, si vemos que el bronquio y el vasito son simétricos, entonces así lo usa el paciente, así es normal. Pero si vemos que el vaso está más grande que el bronquio, entonces ya entonces aquí ya los vasitos están más pronunciados. Y aparte, casi siempre todos los vasos se distribuyen en el parénquima, pero casi nunca llegan hasta el final, casi nunca llegan hasta la línea pleural. Entonces, si vemos que los vasos están muy francos hasta el borde del tórax, digo, esto ya no es normal. Entonces, esos dos datos también podrían funcionar. De la inspiración,
Si un paciente no respira adecuadamente en una inspiración profunda, pues entonces no alcanzamos a ver todos los arcos costales. De la misma manera, pues el parénquima pulmonar no se distiende de manera adecuada y entonces toda esa porción, sobre todo inferior, pues se va a ver como más conglomerada, así, más amontonada, y esa sobreposición puede dar como una densidad un poco más blanca que nosotros podamos confundir lo que les mencionaba con un proceso neumónico o que pueda tener derrame, y simplemente este mismo paciente ya bien inspirado, pues vemos que realmente era un artefacto, ¿no? El paciente tenía una placa normal. Entonces lo normal, que veamos de 8 a 10 arcos costales para decir que es una placa adecuadamente tomada en lo que se refiere a inspiración. Bueno, aquí se ve un poquito brillante la columna, pero en lo que refiere a la rotación, lo importante que así como de manera rápida poder distinguir si la placa está equidistante en cuanto a lo que se refiere a las estructuras, o si el paciente está un poquito rotado hacia un lado o hacia el otro, es identificar la columna vertebral, tratar de identificar central de la columna vertebral la apófisis espinosa. Entonces aquí pues, nos está ayudando un poquito las imágenes en que aquí tenemos la flechita negra, supone que aquí está la apófisis, aunque no se alcanza a ver muy bien, les digo, por los contrastes. Y lo que tomamos en cuenta puede ser la porción más proximal de la clavícula o algún arco costal, hacer como medir la distancia entre un lado y el otro para decir si es equidistante, es que el paciente estaba perfectamente bien centrado a la hora de tomar la radiografía, o si la apófisis espinosa se proyecta más hacia un lado o hacia el otro, entonces ya decir si está rotado. Aquí un tip sería que cuando hacemos la medición del espacio, el espacio más amplio nos va a indicar hacia dónde el paciente estaba rotado. Es decir, que si aquí el espacio más amplio es del lado derecho del paciente, entonces el paciente estaba rotado a la derecha. Por el contrario, bueno, igual no me ayuda mucho lo blanco, pero aquí el paciente pues estaba rotado hacia la izquierda, el espacio más amplio es el de este lado respecto a este. Entonces nada más ver si es equidistante y si hay un espacio de mayor tamaño, entonces decir que hacia ese lado está rotado. Y en cuanto a la proyección se refiere si es anteroposterior o postero-anterior, hay ciertos datos a anotar, yo creo que también aquí no me ayuda mucho el contraste, pero en una proyección postero-anterior, lo que les decía de la silueta cardíaca se va a ver mucho, perdón, anteroposterior, se va a ver mucho más magnificada respecto a una proyección postero-anterior. Si se fijan, se alcanza a ver, es el mismo paciente, nada más en dos proyecciones distintas. Se fijan una con otra, el cual se ve como un poco más grande respecto a los bordes, no se ven tan nítidos o tan circunscritos respecto a esta silueta. Entonces, otra cosa también a considerar es la manera en que las clavículas inciden sobre los campos pulmonares. Si las clavículas están proyectadas por debajo de los vértices, decimos que es una proyección postero-anterior. Y si estas están proyectadas por arriba, aquí medio se alcanza a ver, aquí está el vértice pulmonar de cada lado, decimos que es una proyección antero-posterior. También a veces podemos tomar en cuenta los espacios intercostales. En una proyección postero-anterior pueden verse, digo, esto no es como tan específico como la otra porque a veces depende mucho de cómo la técnica, cómo se penetró en la imagen, pero se pueden ver un poquito más horizontalizados los espacios intercostales. Y la manera en que incide el rayo, como les mencionaba, la angulación puede también pues, modificar cómo vemos las imágenes en la placa. En una proyección, esta no es una proyección que se pida de manera frecuente, es una proyección apical orogótica, pero la podemos llegar a ver, sobre todo les digo, en pacientes que cuando se tomó la radiografía el paciente estaba acostado, entonces a veces pasa que él en vez de incidir así como les comento, perfectamente como en un plano horizontal, lo hace de una manera más oblicua, en este caso hacia arriba. Entonces las estructuras que están más basales se pueden ver más aumentadas de tamaño y lo más apical pues se ve como más distal o incluso más pequeño. A veces este se puede pedir intencionadamente para valorar ciertas tumoraciones o masas que sean apicales, pero pues no confundir con esta pues como magnificación basal porque es el mismo artefacto de la manera en que incidió el rayo y pues generó la proyección.
volviendo ahora sí a las estructuras normales que hay que identificar, este es como un mini acordeón. Es la misma radiografía donde se ven las estructuras de manera normal. Siempre aquí es muy importante, para no omitir algún paso en nuestra interpretación, ser estructurados. Ya sea, pues uno dice, pues voy del centro a la periferia, de la periferia al centro, pero pues para tratar de hacer un buen abordaje y no omitir algún hallazgo, porque a veces leemos y decimos, ay, veo algo aquí en los pulmones, ¿no? Lo primero que nos queremos ir, porque pues la radiografía es de tórax, y de repente se nos pasa algo en las estructuras óseas o en tejidos blandos, entonces podemos omitir ciertos hallazgos. Entonces, en una radiografía normal, en una proyección posterior o anterior, las principales pues, estructuras que vamos a identificar y valorar, pues pueden ser, les digo, vemos tejidos blandos, que se vean después de una densidad homogénea, que se nos alcance a ver alguna disrupción de la continuidad o algún cambio en la densidad abrupta, que no sé, si estuviera aquí como más negrito, pensar que tuviera aire, entonces en relación a algún enfisema, etc. Vemos las estructuras óseas, que también que la densidad sea la adecuada, que no haya trazos de fractura, o no sé, o incluso como algún osteofito, ¿no? Algún hueso libre, y entonces nosotros podemos pensar, es por algún cambio degenerativo, o es un trazo de una fractura, entonces como verlo así más detenidamente. Posteriormente podemos valorar pues la tráquea, parte del mediastino, que la tráquea en este caso se vea radiolúcida, como un tubo, que se vea central, no se vea desviada. Aquí les digo cuestiones de la técnica que vimos anteriormente. Si el paciente está rotado más hacia un lado u otro, a lo mejor la tráquea no se ve tan central y entonces podemos confundirnos, pensar que es otra cosa, pero pues como vimos previamente la técnica, pues ya decimos si es la tráquea se ve normal o no. En cuanto a la silueta cardíaca, pues valorar pues desde los grandes vasos, que se puede ver parte del botón aórtico, se puede ver la llegada, o bueno, inferimos, está la llegada de la vena cava superior hacia el lado derecho, vemos adecuadamente la silueta cardíaca. Aquí hablamos como de tres espacios que se ven sinuosos alrededor de esta silueta, que es el botón aórtico, luego hay un huequito y vemos parte de la ventana aortopulmonar, donde además vemos aquí proyectados los cilios pulmonares y ya finalmente vemos el ápex cardíaco. A veces hay un borramiento de la ventana aortopulmonar, es decir, que se ve como un chicopito, una masa o algo, y entonces pensar, bueno, aquí hay algo raro, esto no debe estar aquí, ya luego pensar, pues puede ser un tumor, puede ser un ganglio, etcétera, ¿no? De acuerdo pues a la anatomía que vimos previamente. Y ya después de valorar la silueta cardíaca, les digo, ver si no la consideramos agrandada o no. Ahorita vamos a ver lo de la fórmula. ¿Perdón? ¿Se ve la cabeza? Sí, pero igual por parte de la inspiración, pero se ve normal. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Y ya después de la silueta, pues podemos valorar los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. Les digo, parte que esté bien inspirada, ver que se vean libres, que se vean radiolúcidos. Y pues así a grandes rasgos. También lo que les decía pues ahorita que volvemos a recalcar, lo del patrón vascular, cómo se ve pues predominantemente hacia inferior y central, donde la periferia pues se va borrando, y pues ver que esa relación no esté invertida. En cuanto a la radiografía lateral, que no es algo que comúnmente se pida, sin embargo yo creo que es algo importante de enfatizar, porque podemos ver algún hallazgo anormal en los campos pulmonares, en mediastino, y luego no sabemos ubicarlo exactamente en qué lugar está después de todo el tórax. Hay diversos espacios a considerar. El espacio retroesternal, que comprende pues parte del mediastino anterior, que es pues todo el espacio que comprende desde atrás del esternón hasta anterior al pericardio y al corazón. Es toda esta parte que tiende a verse radiolúcida porque precisamente hay aire. La región iliar, que la podemos encontrar pues proyectada hacia el mediastino medio. El mediastino medio, a grandes rasgos, es donde se encuentra el corazón, el pericardio, y podemos ver parte del origen de los grandes vasos. Aquí pues igual está referenciado en el círculo blanco, es donde tiene que estar proyectado pues la región iliar. En algunas placas podemos alcanzar, les digo, también depende de la técnica de la penetración del rayo, las fisuras de los pulmones, para poder decir si no alcanzamos a ver una cisura o está más levantado.